He's going to present you Sí, now. sí, Él te va a Sonia, sí. usted lo va a Hola, presentar, sí. ¿cierto? Hola, sí. Adelante. Bien, hermanos, en esta mañana tenemos un nuevo predicador. Es un hermano de nuestra iglesia. Es misionero. Viene de Canadá. Y él va a trazar la palabra de Dios en esta mañana. Aquí en la iglesia del Bosque, venga, bien pueda, vamos aquí en el Bosque, ¿cómo decimos? Nosotros le amamos y Cristo también. Muy bien, así que bienvenido, hermano, bienvenido en esta mañana a la iglesia del Bosque. Él va a utilizar intérprete, así que entonces los dejo a los dos ahí para que se defiendan. Good morning. Buenos días. Today we're going to talk about the chapter of Psalms chapter 91. Hoy voy a hablar sobre el capítulo 91 de Salmos. This was a psalm of protection. Este es un salmo de protección. It is believed to be written by Moses when Israel was in the wilderness. Esto fue escrito por Moisés mientras el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. And then compiled into the book of Psalms by King David. Y el libro de Salmos se supone que fue escrito para protegerlos, resguardarlos. If any of you have had a fair amount of trouble in your life, I'm sure maybe you know about the book or the chapter Psalms 91. Disculpa. Sorry, I couldn't hear you very well. If you've had enough trouble in your life, I'm sure you know about this chapter. Yo estoy seguro que si muchos de ustedes han tenido problemas durante su vida, ustedes han recurrido a la lectura de este capítulo. I have had enough trouble in my life that I have the whole chapter memorized. Yo no he tenido tantos problemas en mi vida, pero sí he leído ese capítulo en varias oportunidades. This chapter also was featured in Satan's temptation to Jesus. Okay. Ya, sorry, please repeat with me. Gracias. Así, ¿no? Para la Biblia. Gracias. Yes, sorry, I misconfused. Okay. This chapter was featured in the temptation of Satan, or Satan's temptation. Okay, este capítulo también resaltó durante las tentaciones hacia Jesús en el desierto. And I think that's a good place to start because this actually plays into the rest of the chapter. Y yo creo que eso es un buen lugar donde nosotros pudiéramos comenzar, porque Jesús lo citó en un capítulo en la Biblia. See, when Satan tempted Jesus, Cuando tentó a Jesús, cuando Satán tentó a Jesús, he took two verses, él tomó 2 versículos, but he left part of one of them out. pero la mayor parte él no la comentó, no la pronunció. He left the part out where he was guilty. Él dejó esa parte afuera porque porque esa parte lo condenaba, lo hacía sentir culpable. In Matthew chapter 4, En Mateo capítulo 4, verse versículo 5, 5, or is it 6? 6. o es el 6, Yeah. sí, es el 6. While he's tempting him, and he quotes the Bible, he says, "He shall give his angels charge over you, Él tienta a Jesús y él cita la Biblia y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. See, but Psalms chapter 91, Verán, en Salmos capítulo 91, in verse en el versículo 11 and 12, 11 y 12, he says, "For he shall give his angels charge over you to keep you in all of your ways." dice eso, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. And then it continues by saying, Y "In luego, their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone."
Y luego avanza diciendo, porque mandará a estos ángeles para que te guarden sobre la palma de sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. So Satan was guilty in this as one of God's former angels. He did not want to guide Jesus or anyone else in all of their ways, and that's why he didn't say it, because he was guilty. Ok, así que obviamente Satanás se sentía culpable porque él era un ángel y él se supone que tenía que cumplir con esta parte de guardar y de guiar a todas las personas para que su pie no tropiece en piedra. Por eso fue que él no lo mencionó, porque él se sentía culpable. We see in the Bible that the temptation of Jesus, the temptations came in a different order depending on who says it. Nosotros vemos que en la Biblia se te presentan diferentes tentaciones y son diferentes porque cada persona es tentada de acuerdo a su propio concupiscencia. In Luke chapter 4, we also see the temptation of Jesus. Y aquí en el capítulo 4 nosotros también vemos esta tentación hecha hacia Jesús. Here he says, he shall give his angels charge over you to keep you. It says a little bit more, but it still doesn't say to guard you in all of your ways. Aquí dice, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden. Dice un conjunto de otras cosas, no, pero Él simplemente no las menciona. You know, I just learned this morning that it was Moses who wrote this. I always thought it was David, so my story has to change a little bit right now. De hecho, esta mañana cuando yo estaba estudiando, yo apenas aprendí que de hecho fue Moisés quien escribió este salmo y no David, y por esa razón la historia tuvo que cambiar un poquito. This understanding of Psalms chapter 91 only came through having memorized the entire chapter. Esta comprensión del capítulo 91 de Salmos solamente vino cuando uno se acuerda o recuerda todas las palabras de ese capítulo. Because later I was studying the Hebrew in the book of Genesis chapter 1. Porque luego estaba estudiando The Hebrew in Genesis chapter 1. del hebreo en Génesis el capítulo 1. And here we see that it says something that was key to understanding why it was written in Psalms 91 the way it is. Well, we're going to look at that in a second, but I want to read to you this verse in Genesis chapter 1. Ok, y de hecho lo menciono porque esto es clave para tu poder llegar a la comprensión del Salmo 91. Sorry, the sentence was too long. Yeah, no, Could you please repeat it? La oración era muy larga, le estoy pidiendo que repita. We're going to look at Psalms 91, but I want to read you this chapter, or this verse in Genesis chapter 1. Ok, vamos a leer todo el capítulo 91 de Salmos, pero antes de eso quisiera remitirme al capítulo 1 de Génesis. This is verse number 26. It says, Then God said, Let us make man in our image. Esto es del versículo 26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen And according to our likeness. y de acuerdo a nuestra semejanza. But see, likeness has to do with the way you look. Así que ustedes verán, la semejanza tiene que ver con la forma en cómo tú te ves. And image has to do with the way you behave. Sorry? Image has to do with the way you behave. Y tiene que ver con la forma en cómo tú también te comportas. The word in Hebrew, which I can't recall at this moment, and I think it would take too long to look it up, but it means a shadow or a phantom. Yes. En el hebreo, no puedo recordar exactamente cuál era la palabra en el hebreo, pero esta palabra quiere decir una sombra o un modelo. And the reason for this shadow or phantom is because something that casts a shadow Y la razón por la cual esto tiene que ser una sombra es porque algo que proyecta una sombra, the shadow is always in the image of the thing that cast it. esta sombra solamente es hecha a la imagen de aquel yo que lo proyecta. You think about when we move, our shadow can only move the way we move. Piensen simplemente en nuestra sombra. La sombra simplemente se mueve a la medida que nosotros nos movemos. This is telling us something about what God intended for us, for all of us. Esto es algo que nos enseña sobre la intención de Dios hacia todos nosotros. He had dominion over all of creation. Él tenía el dominio sobre toda la creación. Not just the earth, but everything that had been made. No solamente de la tierra, sino de todo lo que fue hecho. And he gave man dominion over the earth. Y Él le dio al hombre el dominio sobre la tierra.
You could walk around the earth a million times and never stop, so it's almost like it's infinite. It's the same thing. Tú puedes caminar alrededor de todo el globo terráqueo y pareciera que fuera infinito, así que es básicamente la misma cosa. It's just a smaller image of the bigger thing. Esto es simplemente una imagen más pequeña de aquella imagen mucho más grande. Look, this is the word in Hebrew. I just find it in Strong. Teslem. 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 La palabra en el hebreo es teslem. Okay, Psalms 91, Así verse que 1. Salmos 91, versículo 1, He who dwells in the secret place of the Most High dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. shall abide under the shadow of the Almighty. Dice, bajo la sombra del Omnipotente. So we have a sinful nature, Así que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, but when we behave like God behaves, pero cuando nosotros nos comportamos de la forma en que Dios se comporta, we can find protection in that. nosotros podemos encontrar protección en eso. We know that God is love, Nosotros sabemos que Dios es amor, and we see even in the Ten Commandments, y nosotros lo vemos inclusive en los 10 mandamientos. they were more than rules. Son mucho más que reglas. They showed us the limits of the character of love. Nos enseñan a nosotros a guardar los límites del carácter de Dios. No matter which commandment we look at, No importa a qué mandamiento veamos, whether we kill bien sea el de no asesinarás, or we become jealous, what? we become jealous, or Celosos. covet. No codiciarás. Covetousness is an evil jealousy. There's good jealousy. La codicia es un celo bastante impío. Or any of the other commandments. When we break those, it's because we've become covetous in our own heart, and then we've become selfish. Cuando nosotros vemos hacia los 10 mandamientos y los rompemos, nosotros estamos cometiendo codicia en nuestro corazón, estamos siendo egoístas. When we become selfish and sin, Cuando nosotros nos volvemos egoístas, pecamos. bad things can start to happen in our life. Y cosas malas comienzan a acontecer en nuestra vida. We're going to look at that in a second. Let's continue here with this chapter. Vamos a continuar leyendo este capítulo. So it continues on to say how we will call God our refuge and our fortress. Continúa diciendo que nosotros llamamos a este Dios para que sea nuestro refugio y nuestro castillo, nuestra fortaleza. And then it goes into some symbology we see throughout the Bible about our family, God's family, and birds. Sorry, I didn't understand. It continues into some symbology about God's Okay. family and birds. Y luego continúa aplicando esta misma simbología sobre la familia de Dios y las aves. And this is symbolic because birds have wings, which if we look at all of... Okay, sorry, it's too long. Y obviamente es algo simbólico porque las aves tienen alas. Throughout the Bible, if you read every verse that has the word wings in it, A través de toda la Biblia, cuando tú lees esta palabra alas, it deals with the ability to escape trouble. eso lidia con el hecho de mantenerte cubierto o protegido. And we see this here in verse 3. Y nosotros vemos esto en el versículo 3, que dice: Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Revelation chapter 12. Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 12 It speaks about the woman who was given wings to escape into the wilderness. nos está hablando sobre esta mujer que se le fueron dotadas de alas para que escapara al desierto, And it was the devil chasing her at that point. y era el diablo que le estaba persiguiendo, y por esa razón fue que se le dieron las alas. Or Psalms 55, Vamos a Salmo 55, verse 6. versículo 6. Oh, that I had wings like a dove. Ajá. Dice: I would Y fly. digo, ¿quién me diera alas como paloma? Volaría yo y descansaría. We see this continue in chapter 4. It says, or verse 4, Psalms 91. Ahora nosotros continuamos con el versículo 4 de Salmos 91.
Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio, escudo y adarga es su verdad. We see this throughout the Bible with the prophets. Nosotros vemos todo esto a través de la Biblia y los profetas. Israel was being taken over by Babylon. Israel was being taken over by Babylon. Sorry. Israel was being taken over by Babylon. No. Israel was being taken over by Es real cuando eres sacado de Babilonia. Ya. And meanwhile, Jeremiah was able to buy a field. Y mientras tanto, Jeremías tenía la capacidad de comprar un campo. By then, Jeremiah was famous. Pero entonces, en aquel momento, Jeremías era famoso. The king of Babylon knew that he was the one that was saying that was going to happen. El rey de Babilonia era el único que sabía que era lo que iba a ocurrir. So they let him go. Así que él no sabía. The same with Elijah Lo mismo ocurrió con Elías or Enoch. o Enoc. They were even able to escape death. Ellos estaban pasando por momentos angustiosos y escaparon de eso. But that only happened through perfect obedience. Pero todo eso ocurre con una perfecta obediencia. It continues in verse 5 Continúa diciendo el versículo 5 and 6. y dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. So I want to tell you a little bit of story about something God did in my life. Así que les voy a contar una breve historia de cómo fue que Dios me trajo, me cautivó en mi vida. After I returned to Him and was learning to be faithful. Sorry. After I returned to Him and was learning to be faithful. Ok, antes de yo ir completamente a Él, yo tendía a ser infiel. Does anyone know what a mountain lion is? ¿Alguien sabe lo que es una Mountain lion? un león de montaña? ¿Alguien sabe lo que es un león de montaña? Or a puma? ¿O un puma? I believe they are in Colombia as well as North America. Yo también viví allí en esa parte de Colombia también. I had gone down to a beautiful camp spot. Yo he podido llegar a ver estos paisajes hermosos. The island I was on has the highest per capita count of mountain lions in the world. There are more mountain lions on this island. Colombia. No, in Canada. Canadá es el país que tiene la mayor cantidad de montañas per cápita Yeah, on an island. En la tierra. This is actually a picture of the beach because I was making a YouTube video, a Christian YouTube video while I was down there. Esto de hecho es una fotografía que te muestra la playa porque, bueno, esto está en un canal de YouTube cristiano que él maneja. I had probably walked about 20 kilometers to get there. Probablemente caminé unos 20 kilómetros hasta llegar allí. And I had run out of water. Y se me acabó el agua. You can see that stream, Pueden ver esa corriente and just outside of the picture there, it goes into the woods. y justamente a un lado de la imagen ustedes pueden ver de que esto está lleno de selva, bosque. The first thing I thought about when I got there was I needed water. En el primer momento yo pensé en tomar de esa agua porque no tenía más agua. But the water on the beach was too salty. Pero obviamente el agua en la playa es muy salada. So I dropped everything I had and I went to go get some water near the logs you see. Así que yo dejé todo lo que tenía y me fui a buscar agua en un área cercana a esos bosques que ustedes pueden ver allí. Okay, I need to show this to you because this was the weirdest thing in the world. Ok, esto se los tengo que mostrar porque esta es la cosa más extraña del mundo. As I began to walk up the logs, A medida que yo comencé a caminar un par de cuadras o de metros, every step I took, I became more tired. cada paso que yo daba me tornaba más cansado. Until I was testing it. If I step forward, am I going to get even more tired? Y comencé a probarlo. Si yo doy un paso más hacia adelante, me canso más. I got so tired as I was stepping up that I felt like I was going to fall asleep on my feet. Estaba tan cansado a medida que yo iba avanzando que pensé que yo me iba a derrumbar en el piso. I shook my head and I said, that is weird. Y yo sacudí mi cabeza porque yo me dije a mí mismo, eso es muy extraño. I couldn't walk up the logs. Yo no podía caminar. I had to stop. Me tuve que parar. So I decided to go set up camp and be thirsty.
Así que yo decidí quedarme allí y tener sed, pasar sed. As I was setting up camp, Mientras yo estaba allí sentado campando, a certain type of bird that doesn't like mountain lions, un cierto tipo de ave que no le gustan los leones de montaña, a group of them started to go crazy. un grupo de esas aves comenzó a volverse loca. And then I heard a little baby cougar, Y luego yo escuché a un pequeño jaguar and it tried to growl at the birds. Gracias. And what? It tried to growl at the birds. Y este león comenzó gracias, a rugir hacia las aves, o sea, a quererlas comer. That was about 40 meters from where I was about to go into the woods. Eso era alrededor de 40 metros de lejos a donde yo iba a ir, que se supone que era hacia el bosque. I want to show you if I can get this to work. Yeah. I started looking around on the beach later on, and I found the mother's paw prints. Yo luego comencé a ver en la cámara todo el tema de la playa y comencé a ver estas huellas de un animal, de un jaguar. And you can see they were about as big as my palm. Y ustedes pueden ver que eran tan grandes como la palma de mi mano. That was a big cat. Eso era un gato muy grande. You can see this image here. This was about 10 kilometers away on a different beach. Esto fue como a unos 10 kilómetros de distancia de aquella playa. And you can kind of see them here. There was the mother and the baby walking together. Y ustedes pueden ver aquí que tienen la madre y el bebé caminando juntos. If I had gone into the woods right where there was a cougar's den with her baby, Sorry, what? if I had gone into the woods where there was Si a yo den, hubiese ido al bosque justo en ese momento cuando ese jaguar estaba paseando con su bebé, maybe I wouldn't be here talking to you today. yo hoy no estaría aquí hablando con ustedes. So this is the kind of thing that we can expect from God when we're faithful. Así que este es el tipo de cosas que tú comienzas a ver en tu vida cuando comienzas a ser fiel. You can see I eventually packed up and left because I knew it wasn't a safe place to be. Obviamente aquí ustedes pueden ver que yo empaqué todas mis cosas y me fui porque no era un lugar seguro para yo estar. Okay, so I want to continue, guys, with Psalms 91. I'm gonna narrate a little bit. We're not going to read it. Okay. God continues to talk about being protected during times of calamity, thousands dying and you still being alive. Luego Dios comienza a hablar sobre cómo Él nos protege de la calamidad y miles muriendo a nuestra derecha, a nuestra izquierda, y aún así nosotros siendo protegidos por Él. It continues on talking about making God our refuge and how no evil would befall us. También nos continúa a hablar de cómo Él va a ser un refugio para ti y cómo Él te va a cuidar de que caigas. But I'm not here to preach a prosperity gospel to you today. Pero hoy yo no estoy aquí para predicarles un evangelio de la prosperidad. See, the opposite can happen to us when we become disobedient. Verán, lo opuesto nos ocurre a nosotros cuando nosotros nos volvemos desobedientes. I grew up Adventist, Yo crecí como un adventista. but a lot of hard things happened when I was a kid. Sorry. A lot of hard things happened when I was a child. Okay, y muchas cosas difíciles pasaron cuando yo era un niño. I also didn't seek God enough. Yo tampoco no veía a Dios lo suficiente. See, if Satan had told me something in the Bible and left a part out, I wouldn't know the difference. If Satan had told me something from the Bible Okay, si Satanás me hubiese citado algo de la Biblia and he left a part out, y hubiese dejado una parte afuera, I wouldn't know the difference. yo nunca hubiese notado la diferencia. Eventually that led to doubt, Eventualmente eso te lleva a la duda. solely doubt over Noah's flood story. Obviamente Dios sabe que es lo mejor para él. But eventually I
quit believing in God entirely. Sorry. I quit believing in God entirely eventually. Ok, pero eventualmente yo abandoné eso y comencé a apartarme de Dios. I'm sure each one of us know to some degree that seeking a life of self-fulfillment, I'm sure that each one of us understands Yo estoy seguro que cada uno de nosotros comprende, entiende, that seeking a life of self-fulfillment que buscar una vida para el cumplimiento egoísta, para el cumplimiento de las cosas personales egoístamente, it's a slippery slope. es... It's the slippery slope. It's slippery. It's let's get a different way to say it. It's easy to fall. It's easy to fall. Es más fácil de caer. I eventually started doing drugs. Obviamente, eventualmente, entré en el mundo de las drogas And I wrecked my reputation with anybody who was doing the right thing. y obviamente eso arruinó mi reputación cuando nadie más estaba haciendo esa misma cosa. Eventually, I was so miserable that I wanted to change just because I was miserable. Eventualmente yo me volví miserable y yo no quería cambiar por eso, porque yo era un miserable. You know, it talks about this actually in Deuteronomy, chapter 18? De hecho, esto está escrito en el libro de Deuteronomio, creo que es en el capítulo 18. No, it's more than that. 28. 20. Can you read? Ajá. Read 15 through 21? Vamos a leer del 15 al 21. Dice: así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por herencia, no dejarás con vida a ninguna persona. Dedicarás al exterminio al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, a fin de que no os enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor a sus dioses, y así pequéis contra Jehová vuestro Dios. Si tenéis que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruyas su arbolado a hachazos, porque comes de sus frutos. No los tales, porque los árboles del campo no son hombres para que los trates como a los sitiados. Solo el árbol que tú sabes que no es un árbol frutal, lo podrás destruir y talar para construir con él obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra hasta que la derribes. You said until the 29, 21, until 20, hasta el versículo 20. Sí, porque Oh, you read? Oh, no, 28. Chapter 28. So Deuteronomio chapter 28. Okay, Sorry. entonces Deuteronomio capítulo 28. Mi español is horrible. Otherwise, I would have stopped you. So 15 to 20. 15 to 21. Yes. 21. Sorry. Okay, del 28, del 15 al 21. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Jehová tu Dios, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu cesta, tu arteza de amasar y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el parto de tu vacada y las crías de tu rebaño. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y consternación en todo cuanto pongas la mano para hacer, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus acciones, por las cuales me habrás abandonado. Jehová hará que se te pegue la peste hasta que ella te extermine de la tierra, a la cual entras para poseerla. Now, if you've always been faithful to Jesus, Si fueras siempre obediente a Jesús, there's no reason to worry about that chapter. no hay razones por las cuales tú te debieras de preocupar por ese capítulo. In Galatians, it talks about us being freed from this curse through Jesus Christ. En Gálatas nos habla sobre ser libres de esta maldición en Jesucristo. But I had rejected Jesus Pero yo había rechazado a Jesús and the truth.
y a la verdad. And this is where my life was going, was this chapter. It was becoming this chapter. Así que Chapter hasta 28. allí era donde mi vida comenzó a vivir eso, lo que está escrito en el capítulo 28 de Deuteronomio. As I was becoming miserable, I decided to go make good choices. Una vez que yo llegué a ser miserable, me di cuenta que tenía que tomar una de dos decisiones. So I quit doing drugs Así que yo abandoné las drogas and I went to university. y fui a la universidad. I did really well. Y lo amé. I graduated on the honor roll, Me gradué con honores, but I hadn't returned to Jesus. pero no había regresado a Jesús. And something happened to me while I was at university. Y algo me pasó mientras yo estaba en la universidad. We ate raw fish straight from the ocean, Nosotros solíamos pescar en el océano. and both my friend and I ended up with parasites in our stomach. Y ambos amigos que estaban conmigo, o ambos, perdón, mi amigo y yo que estábamos allí, ambos nos contagiamos con un parásito en el estómago. This particular parasite is so rare Este parásito en particular es muy raro, that the United States missed that over 60%. que The United States missed this, and que es difícil decirlo, que tiene que... over 60% of the Vietnam veterans ok. Más del 60% de los veteranos de Vietnam had the same parasite in their stomach up until 2018. tenían el mismo parásito en ese estómago que yo llegué a contagiarme a esa edad. They had caught it during the war, Ellos se contagiaron de eso durante la guerra. and the medical system had missed it in all of them. And The medical system had missed it in all of them. y el sistema médico lo pasó desapercibido en todos ellos. It's really nothing short of a miracle that I was able to figure out what was wrong with me. Era básicamente un milagro llegar a conocer qué era lo que estaba pasando conmigo. For 7 years of my life, I suffered. Por 7 años de mi vida sufrí. I even couldn't work for about 2.5. No pude trabajar en aproximadamente 2 años y medio. And I reassure you, I lost everything dear to me, Y les puedo asegurar que yo perdí todo para mí. except for my mother and my sister. Por supuesto, mi mamá siempre estuvo allí para mí. But God, when I returned to Him and I learned chapter 91, Pero luego, una vez que yo regresé a Dios y aprendí el capítulo 91, I saw God's promise. yo vi todas estas promesas, These very verses that Satan was using to tempt God, todos estos mismos versículos que Satanás está utilizando para tentar a Dios. and it says, "For He will give His angels charge over you to keep you in all of your ways." Que dice, y enviará a tus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. I realized this was Jesus, Me di cuenta que esto era Jesús. God's archangel. God's archangel. El Dios, Dios como Dios en forma de ángel. Completely different sermon, but in Psalms chapter 94, En Salmos capítulo 94 we see it, an angel called Mercy. vemos un ángel llamando a an angel, An angel called Mercy. un ángel llamando a la misericordia. Verse 18. El versículo 18 que dice, cuando digo, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. 94. Y eso es del capítulo 94, sí. 94, Oh, okay. verse Okay, 18. okay, we're good. And what I had to do was turn to Jesus again. ¿Cuánto yo tuve que hacer para regresar a Jesús? I had to go back to finding that protection in God. Yo tuve que regresar y encontrar esa protección en Dios. And do you know what I learned over those years of being sick? Todos esos años, mientras estaba enfermo, I couldn't just do it a little bit. no podía hacer nada. I couldn't leave one thing out. Yo no podía, I couldn't leave one thing out. no podía dejar ni una cosa. I had to do all of it, Yo tenía que hacerlo todo, otherwise God wasn't going to help me.
De otra forma, nadie me iba a ayudar. I know God is merciful, but that's where He wanted to take my life. Yo sé que Dios quería que lo conociera personalmente y por esa razón vino eso a mi vida. And 2 weeks before I found the solution to getting better, Sorry. two weeks before I Dos found semanas antes, before I found the An- solution to getting my health back, 2 semanas antes de poder encontrar la solución para recuperar mi salud, I realized that there was no way this was going to happen. I was convinced myself anyway that there was no way this was going to happen unless I try to do it perfectly. decía de que no hay forma de que llegue a pasar nada a menos de que llegue a hacerlo perfectamente. Let's be fair and honest. Vamos a ser justos y honestos. None of us can live a perfect life forever, Ninguno de nosotros puede llegar a vivir una vida perfecta por siempre. but we can aim to live it blamelessly. But we can. We can aim, we can Pero nosotros try podemos apuntar, to live our life blamelessly. pero podemos apuntar a vivir una vida sencillamente y perfectamente. Think of King David. Piensen en el rey David. Psalms 40. Just give Esto me a es el second. Salmo, I want to say it's Psalms 35. Wait. creo que era el Salmo 35. No. David was a man who wrote that his sin was overwhelming him. David fue aquel hombre que escribió que su pecado era en sobremanera grande, lo abrumaba, That he was drowning in the results of it. que él estaba allí ahogándose en el pecado, él estaba en el fondo. Bad stuff was happening to him, and there's nothing he could do to change it. Malas cosas le pasan a un hombre cuando no quiere tener la voluntad de cambiar. He's also the man who wrote that he was able to stand blamelessly before God. Él también es el mismo hombre que fue capaz de estar sin culpa delante de Dios. How is it that the man who could stand blamelessly before God ¿Cómo es eso de que un hombre que se puede mantener firme sin culpa delante de Dios was also so guilty? era también tan culpable? It's a bit of a paradox, you know? Es más o menos como una paradoja, ¿sabes? We see what I'm talking about, if you're curious, is in Psalms 18. Nosotros pudiésemos hablar más sobre eso si ustedes tienen curiosidad, pero esto está en Salmos 18, Verse 20 through 24. versículos del 28 to 34. 20 to 24. 20 to 24. Del 20 al 24. No lo vamos a leer, pero eso es para curiosidad de ustedes. Because we don't have enough time, yeah. Porque no tenemos más tiempo. Okay. So, I want to tell you, Así que les quiero decir, we can't leave anything out. we can't. We can't leave anything in God's word out. Nosotros no podemos dejar afuera nada de la palabra de Dios. But also, there's little difference between us and other churches. Pero también existen pequeñas diferencias entre nosotros y otras iglesias. Yes, we keep the Sabbath. Sí, guardamos el sábado. It was only a few weeks ago I had to go buy some things because I didn't plan properly. No pasaron, digamos, fue justo hace un par de semanas que yo tuve que salir a comprar algo porque yo no había planificado nada apropiadamente. Somebody had invited me to a youth event on Sabbath and they needed to bring food. I didn't have any. Alguien me había invitado a pasar un sábado joven y nadie había llevado nada para comer y yo tampoco tenía nada. I understand there's a bit of a split in the Adventist culture. Yo sé que existe algo bien metido en la cultura adventista In whether buying things on Sabbath is a sin or not. y también existe esta pregunta sobre si comprar en sábado viene a ser un pecado o no. But it does talk about it in the book of Jeremiah. Pero te habla sobre eso, sí, en el libro de Jeremías. Where is it? Buying is a sin on Sabbath. Okay, I'm just going to say it. Compré unas cosas en sábado, sí, lo voy a decir. But
the difference between us and another church is we both break the Sabbath. Pero la diferencia, It happens. what the difference between us? There really isn't a difference. Ah. We both break the Sabbath. Realmente no hay diferencia entre nosotros y las demás iglesias porque ambos rompemos el sábado. But remember what it says in 1 John chapter 1. Pero recuerden lo que dice en Primera de Juan capítulo 1. I think the Sabbath is an easy one. That's why we're talking about it. Yo creo que el sábado es un día maravilloso y por esa razón estoy hablando de eso. Verse 1, chapter 1, verse 9. Versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan. Sorry, I'm slow. Sorry. Here it is. 1:9. Yeah. Ok. 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. But look what it says in verse 8 also. Pero vean lo que dice también en el versículo 8. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. My point here El punto que yo quiero hacer aquí, is that if we want the full protection of God, it's, if we need y si nosotros necesitamos the full protection of God, una completa protección de parte de Dios, if you have hard things going on in your life, si tú tienes cosas malas en tu vida, if you want them to change, si tú quieres un cambio, they will change. van a cambiar. But it's going to require a relationship with God Pero eso va a requerir una relación con Dios to the degree a un punto that we are able to remain faithful. en el que ya nosotros seamos completamente fieles. Just give me a second. I'll tell you something though. Les voy a decir algo. No matter how much understanding we have about obedience, No importa cuánta comprensión nosotros tengamos sobre la obediencia, it'll never, ever, ever be enough. nunca, nunca, nunca será suficiente. I could get up here and I could tell you about it Yo pudiese pararme aquí y hablarles sobre eso and not have it in my own life truly, y ni siquiera poder hablar verdaderamente sobre eso, o sea, con honestidad, unless I had love. eh, Unless I had love. a menos de que tenga amor. We see this in Psalms 91, Nosotros vemos esto en Salmos 91, verse 14. versículo 14, que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. You know, how much information each one of us consumes in these days. ¿Sabes? ¿Cuánta información nosotros estamos habituados a consumir en estos días? The Bible is the thing that lacks the most. La Biblia es the Bible is the The Bible is the thing that lacks the most. La Biblia es de todas esas cosas que nosotros consumimos de información, la Biblia es lo que menos hacemos, o sea, es la que nos falta, es la que más nos falta de información. I have talked to several Bible workers. Yo he hablado con muchos obreros bíblicos. Each of them has given me an excuse why they haven't read the whole Bible. Cada uno de ellos, each one of them, Has given me an excuse why they haven't read the whole Bible. cada uno de ellos me ha dado una justificación, un pretexto, una excusa de por qué no se ha leído toda la Biblia. And more importantly, why they don't need to. Y hay un punto en el que ya no necesitan. If you want to change, Si tú quieres un cambio, see, I needed a lot of changing, so I'm proof. vean, yo necesito muchos cambios y se los puedo probar. I still need a lot of changing every day just to Y- maintain. Y todavía sigo apuntando al cambio cada día para mantenerme. So I haven't stopped reading. Así que realmente no he parado. You know, it's like pickles. It's like Pickles. pickles. Yeah. Es como pickles. Pickles, you know, like the cucumbers they put in
You put Sí, it on sí. hamburgers and things. Sí, pickles, ¿cómo es que? Ya va, un momento, aquí les dicen mecatería, ¿cómo es? Mecate, eso, o sea, chuchería, sí, eso, pickles. Pepinillos, sí, When you make para pickles, macatear, ajá. Nosotros hacemos pepinillos you take a fresh cucumber. y tomas a fresh Fresh cucumber. cucumber, el nombre de las verduras. Pepino, ya, nosotros podemos tomar un pepino fresco, Un fresca pepino. un fresco pepino, un pepino And fresco. you put it in an environment Y lo pones en un ambiente and you can it right then, fresh. y tú, así fresco como está, lo envasas al vacío. And as in as little as 2 weeks later, Y en menos de 2 semanas después, the pickle becomes like its environment. el pepino se vuelve como su ambiente. It's the same for us. Es lo mismo que pasa con nosotros. Ellen White, Elena White, in the book Letters to Young Lovers, en el libro Cartas a Jóvenes Enamorados, this is in page 61. esto es en la página 62, Just translate from that. párrafo 2, que dice, let me look for it. Do you want me to just say it? And think of most I can- transfers in a measure to us. Let me search for it, please. Okay. Letters to Young Lovers. Letters It's to gonna take you Young a long Lovers, time. 61.2. Esto es Cartas para Jóvenes Enamorados, I can just say it 61.2. in pieces and you can translate it. It's just that, no, sorry, it's The just concept that is different. in Spanish, the wording has changed, so it's different, but it's here. See, it's the whole paragraph. We have the whole paragraph. This is only a sentence. Yes, that's the only sentence we want. Okay, but I'm going to read 61:2. 61.2, yes. This one. Dice, esto es Cartas para Jóvenes Enamorados. Yo voy a leer todo el párrafo, ¿ya? Porque lo que pasa es que el fraseo del inglés al español cambia y además las palabras que se utilizan en ese inglés son más difíciles porque son más antiguas. I'm just explaining to them why I'm going to read the whole paragraph. Dice, Satanás ha descendido con gran poder para obrar sus engaños. Ocupa la mente e imaginación con cosas impuras e ilegítimas. Los cristianos llegan a ser como Cristo en carácter contemplando el modelo divino. Aquello con lo cual entran en contacto tiene una influencia modeladora sobre su vida y carácter. Leí cierta vez de un pintor que nunca contemplaba una pintura imperfecta, ni siquiera por un solo momento, debido a que podría tener una influencia deteriorante sobre su propio ojo y concepciones. Aquellos que nos permitimos mirar con más frecuencia y en lo que más pensamos se transfiere en gran medida sobre nosotros. Yes. Okay. I Is it read. done? Yes. Okay. I'm going to read the one sentence I wanted Yo voy a leer la oración que yo quería que leyésemos, because there is some English speakers watching today from Canada. porque hay alguien que me está viendo desde Canadá hoy. It says, that which we allow ourselves to look upon oftenest and think of most transfers in a measure to us. Dice, aquella cosa con la cual nosotros estamos familiarizados a ver, es aquella cosa a la cual nosotros nos llegaremos a asemejar. We see this also. Psalms chapter 119, verse 105. 119. Esto nosotros también lo podemos ver en Salmos 119, 119, versículos 1 y 5. 105, 119, 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. I read it. Did you read it? Or? Yes, I read it. Okay.
See, the only way, I can tell you from my own testimony, Verán, se lo puedo decir de mi testimonio personal. the only way this is going to happen for you, La única forma de que esto llegue a ocurrir para ti it's the same way that it happened for me. es la misma forma que ocurrió conmigo. It's the same way it happens for me on a daily basis. Es la misma cosa que ocurre en este momento conmigo también, para ser justos. I have to keep my eyes full of light. Yo tengo que tener mis ojos puestos en la luz, so that I can be full of light. para que yo pueda estar lleno de luz. I'll tell you, after everything that happened to me, I shouldn't be in Colombia. Les digo, con todas las cosas que me han ocurrido, yo no debería de estar aquí en Colombia. So God really blessed me after everything was finished. Así que Dios realmente me bendijo después de que todo estaba acabado. I can't thank him enough for that. Yo no puedo agradecer lo suficiente a Dios por eso. So we're just about to finish this up here. Ok, entonces ya estamos a punto de terminar aquí. I just want to go ahead and read first verse 14 and 15 over again. Me gustaría leer el versículo 14 y 15 del Salmo 91. Que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. I'll tell you, God tells the truth. Les digo algo, Dios dice la verdad. This photo here, actually, I made on one Christmas I had to spend alone. Esta foto de aquí, de hecho, yo la diseñé en una Navidad. That was my Christmas Day project. Was my first? Christmas Day project. Fue mi primera Navidad, first Christmas. It was my Christmas Day project. Ese fue mi proyecto de Navidad. Sí. Verse 16. Versículo 16. Versículo 16 dice: With long life I will satisfy him, lo saciaré de larga vida and I will show him my salvation. y le mostraré mi salvación. You know, Adventists, ¿Sabes? El adventismo, according to science, are one of the longest living groups of people in the world. de acuerdo a la ciencia, son el grupo de personas que más vive, son el grupo de personas más longevas que hay en el mundo hoy en día. Has he not given us some gift? Dios nos ha dado un buen par de regalos, ¿no? De dones. Proverbs chapter 3. Proverbios capítulo 3. Verse 19. This is speaking of wisdom. Wait, no. 18. 18. Versículo This is 18. speaking of wisdom. Aquí está hablando él sobre la sabiduría. Dice: es árbol de vida a los que echan mano de ella, y los que la retienen son bienaventurados. That's proof God has given our church wisdom. Esa es una prueba de que Dios le ha dado a nuestra iglesia sabiduría. Across the world we have universities, hospitals, Alrededor del mundo nosotros tenemos universidades, hospitales, television, broadcasting. medios de comunicación en la televisión. But I want to remind you that we are just the same as other churches. Pero yo quiero que nosotros nos imaginemos que también somos igual que otras iglesias. But we do have Pero nosotros sí tenemos the entire message. el mensaje completo, el mensaje en su plenitud. Do you know why we have it? Nosotros ustedes saben por qué lo tenemos. Because we know we're guilty. None of us has done it perfect. Porque todos nosotros somos culpables, nadie ha sido perfecto. Thank God for Jesus. Y gracias a Dios por Jesús. Finally, I just want to reassure you. Finalmente yo les quiero reasegurar, I don't know what you're going through, yo no sé por qué hayas pasado tú en la vida, but you're going to need love to get through it, pero vas a necesitar amor para sobrellevarlo and some patience. y algo de paciencia. You know, it says of Satan, the Bible says of Satan,
The Bible doesn't... says about Satan. The Bible says about Satan, The Satan. the devil. Yeah. Sí, la Biblia nos habla sobre Satanás. That he's in a rush because he knows his time is short. Que nos dice que él está como un león rugiente porque él sabe que el tiempo es corto. If we can't have patience, Si nosotros no podemos llegar a tener paciencia, then we can't have love. nosotros no podemos llegar a tener amor. And we can't have love Y nosotros no podemos llegar a tener amor unless we're exposing ourselves to it. a menos de que nosotros nos expongamos a él. We become like the things we look at. Nosotros nos convertimos en aquella cosa que nosotros contemplamos. I don't know what else to say. I don't know. We're going to heaven. Vamos al cielo. That's what this is about. Sobre esto es todo. Sobre esto es todo. Just try to be a little piece of heaven on earth, I guess. Simplemente intenta hacer un pedacito de cielo en la tierra, supongo. Jesus is the one that does that in us, so make sure that you know him. Jesús es el único que puede llegar a hacer eso por nosotros, así que asegúrate de llegar a conocerle. The more you read it, the more it makes sense. What? The more you read it, the more it makes sense. Mientras más la leas, más sentido va a cobrar para ti. Está hablando de la Biblia. God bless you. Dios les bendiga a todos. That's it. Okay. Can we pray? Oramos. Yeah, pray one more time. Let's Okay. pray. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, I just pray for conviction in our heart. yo simplemente te pido, oro por convicción en nuestros corazones, The battle that every one of us is facing. en la batalla que cada uno de nosotros está encarando. I pray that you be at the forefront of it. Oro para que por favor aumentes nuestra fidelidad, I pray that you hear our voice, or that we hear your voice, que tu voz pueda ser escuchada por nosotros and also that you hear our prayers. y que también puedes estar aquí acompañándonos. God, please help our love to be sincere, Por favor, ayúdanos a ser sinceros and please give us the patience to endure the things that we have to go through. y ayúdanos a darnos paciencia para poder sobrellevar todas las cosas que nosotros estamos atravesando. I pray for each person here who's struggling. Oro por cada persona que se encuentra aquí, que está luchando, God, please give us the wisdom to know what to do. que por favor tú le des la sabiduría para saber qué hacer. Jesus, we're looking forward to seeing you in heaven, Jesús, nosotros estamos procurando verte en el cielo and thank you for coming back because we're waiting for you. y gracias por regresar porque te estamos esperando. In Jesus' name we ask these things. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amen. Amén. Sit, because he's going to talk now. Bien, hermanos, agradecemos a don Milligan. Muy bien, vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno número 248 We are going to sing que se llama Bajo sus alas, the hymn on seguro descanso. Vamos a pedirle a nuestra hermanita En el antiguo.
Alcemos el rostro y oramos. Señor, te agradecemos por el mensaje en esta mañana. Permite que se quede grabado en nuestros corazones y podamos llevarlo al campo de la práctica. Bendice la iglesia, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Me pueden? Ve allá. Busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de mi temor. Quien lo mira a Él resplandecerá, su rostro irradiará la paz eterna. Clama al Señor